Se han lanzado imágenes absolutamente locas y los ríos han vuelto a aparecer en áreas secas de todo el mundo. Sin embargo, esta es una pregunta que nadie parece hacerle. ¿Todo esto apunta a algo más grande, como la ubicación del jardín del Edén? Escúchame, la Biblia da instrucciones muy específicas sobre la ubicación del jardín del Edén, y tanto usted como yo seríamos muy estúpidos ignorarlas. Se dice que ahora un río fluye del jardín del Edén para regar el jardín, y de allí se convierte en la fuente de todo. Luego nombró a los 4 ríos. El primer lugar fue Pichón. Se sabe que el Pichón atraviesa las tierras de Javilar, donde tiene una gran cantidad de oro. Recuerde que este número 2 es Gi. La Biblia dice que este río fluye a través de la tierra de Cush. Nuestro tercer río es el Tigris y el cuarto es el Éufrates. Se sabe que los ríos Tigris y Éufrates aparecen en todos los mapas del mundo moderno. Ahora entiendes por qué debes tomar la Biblia en serio. Porque cuando da una descripción, no describe lugares ficticios como Narnia o Mordor. No, está hablando de lugares reales que tú y yo podemos visitar hoy. Así que esto podría ser muy emocionante, porque según la Biblia, todo lo que usted y yo tenemos que hacer es encontrar estos 2 ríos, el Pishón y el Gihón. En el lugar donde estos 2 ríos se unen a otros 2, el Tigris y el Éufrates, para convertirse en un solo río, encontraremos la ubicación del Edén. Bien, aquí está el asunto. Una vez que entendí todo esto, me quedé muy confundido. ¿Por qué los youtubers, los eruditos bíblicos y los profesores eran posibles? Consejos muy poco habituales, pero pensé que bueno, voy a escucharlo todo, porque después de todo, uno de ellos puede ser verdad. Creo que la teoría más loca fue propuesta por el académico Pete Van Dyke. Él piensa que las culturas antiguas no se refieren a la E, como nosotros al Oriente, sino al Oriente cósmico. Por lo tanto, sugirió que el jardín del Edén está en un avión espacial en el espacio sobre el horizonte oriental. También escuché a otro YouTube decir que el jardín del Edén flotaba sobre la Tierra y por eso los 4 ríos se unen y fluyen hacia la Tierra. Entiendo por qué muchos etíopes creen que el jardín del Edén está en su país. El segundo río se llamó Geón, como dice Génesis 2:13. Es una tierra que rodea todo el Cush. Así que vamos a hacer la pregunta obvia aquí. ¿Dónde está Cush hoy? Bueno, hay otro punto de vista sobre esto que compartiré con ustedes en un momento. Pero cuando la Biblia habla de Cush, describe Etiopía, Sudán y Sudán del Sur. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué río pasa por Etiopía, Sudán y Sudán del Sur? Bueno, como puede haber adivinado, es el río Nilo. Así que una teoría popular que los eruditos bíblicos, especialmente los del pasado, han propuesto es que dicen que el río Gijón es el río Nilo. Y que lo creas o no, el río Ganges en la India es nuestro misterioso río Pisun. ¿Estás imaginando esto ahora? En otras palabras, estos eruditos bíblicos afirman que el jardín del Edén contiene todo el mundo antiguo, desde África hasta la India. Pero podría estar totalmente equivocado. Creo que la ubicación más probable del jardín del Edén se debe a cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén por comer la fruta que Dios les dijo que evitaran. La pregunta en la que todos debemos pensar en este punto es: ¿cómo se puede eliminar de todo el mundo de la civilización? Es por eso que creo que el jardín del Edén podría ser mucho más pequeño y por eso no lo encontramos en la lista anterior. Tánger o Pangea son teorías científicas. La Tierra no siempre parece un montón de piezas de un rompecabezas flotando en un vasto océano. No es necesario. Todas nuestras tierras estaban conectadas en un enorme supercontinente. Pero lo que pasa es que hay un punto débil en la corteza terrestre, lo que causa un cambio en la posición de la Tierra, conocido como la división de Pangea. Oye, me pregunto, ¿cuántos de ustedes están sacudiendo la cabeza y susurrando estas palabras? Es una tontería total. ¿Sabías que la Biblia realmente puede apoyar la teoría Pangea? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué hizo nuestro poderoso creador a estas pequeñas hormigas que se parecían a los hombres en su arrogancia cuando los humanos se volvieron demasiado grandes y pensaban que podían acercarse a Dios construyendo la Torre de Babel? Esto es lo que dice la Biblia. Jehová los esparció por toda la tierra desde allí, y no construyeron más la ciudad.
estoy planeando un gran video sobre la Torre de Babel. Así que si quieres verlo, suscríbete. Aquí hay una sugerencia. Evitar que hombres y mujeres construyan la torre. Dios dividió la tierra y confundió las lenguas. Hoy tenemos español, italiano, francés, inglés, japonés, diferentes grupos de personas de todo el mundo, separados por océanos. ¿Por qué? Porque Dios confundió a la gente para impedirles construir esta torre arrogante. Sin embargo, esto no nos acerca a descubrir el jardín del Edén. Otra teoría bíblica sobre Pangea es que en los días de Noé, Dios derramó su juicio sobre toda la tierra. Esta gran cantidad de agua crea la corteza terrestre valiente y grietas, y es por eso que tenemos agua que representa el 71% de todo el planeta, porque el agua no desaparece en el aire fino, ¿verdad? Bueno, sí, es reciclado de vuelta a través del agua. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué tiene esto que ver con la ubicación del jardín del Edén? Bueno, es posible que el jardín del Edén haya desaparecido para siempre, ya que tanto Gehon como Pishon fueron arrastrados, ya que la mayor parte del paisaje de los tiempos de Noé fue alterado. Incluso los ríos Tigris y Éufrates pueden haber sido totalmente diferentes de sus ubicaciones originales junto al Edén. Pero de alguna manera, como usted sabe, puedo dudar que esto sea cierto. Como he dicho en este video, estamos esperando que algo muy grande suceda en el Éufrates. Entre tú y yo todavía no lo creo, así que decidí estudiar a los eruditos bíblicos modernos, profesores modernos que enseñan en las universidades. ¿Qué dicen sobre la verdadera ubicación del Edén? Si viajas a Jerusalén, ¿sabías que puedes visitar una pequeña fuente conocida como Eón desde que la gente pueda recordar? ¿No sería interesante? Bien, ahora mira esto. En el año 1000 a.C., Salomón construyó el templo en Jerusalén. Y en el templo, detrás de la cortina de la guardia, se encuentra el Santísimo. El arca del pacto fue encontrado en el Santísimo. La Biblia nos dice que el Señor Dios vive allí. Ahora nosotros, como cristianos, creemos que Dios está omnipresente. Esto significa que está en todas partes. Pero la Biblia nos dice que solo hay dos lugares en los que Dios ha habitado durante mucho tiempo. Uno estaba en el templo de Jerusalén y el otro en el jardín del Edén. Esto solo se magnifica cuando vemos a Dios convertirse en un hombre, viviendo entre nosotros como Jesús de Nazaret. ¿Dónde pasó la mayor parte de su tiempo en Jerusalén? El relato de Adán y Eva dice que una vez fueron expulsados del jardín del Edén y se les impidió entrar porque los querubines de guardia fueron colocados en la entrada oriental del jardín, donde había una espada ardiente que giraba en todas direcciones para impedirles que regresaran al árbol de la vida. Toma todo esto en tu corazón y ahora dime, ¿qué guarda el arca y los querubines? Entonces hay tantas imágenes de jardines en el templo. El templo en sí está hecho de madera de cedro y por supuesto representaciones de palmeras, flores y granadas. Así que aunque el templo está en el interior, se siente como si estuviera al aire libre. Pero la verdadera locura es... En 587 a.C., este hermoso templo fue destrozado y el pueblo de Dios, los israelitas, fue llevado al este, a Babilonia. Así que, como en el jardín del Edén, el cielo desapareció y el pueblo de Dios fue llevado fuera de sus hogares. No voy a mentir. Después de todo lo que acabamos de ver, este último me parece el más creíble. Pero hay mucho más. Todavía hay dos opciones. Uno de ellos creo que la mayoría de ustedes dirán que sí. Este es el lugar del verdadero Edén. Pero el último es un poco incierto y este me lo podría ganar. Bien, primero tenemos la teoría de Sarins. En 1971, el profesor Yuri Sarins viajó a la península arábiga para estudiar civilizaciones antiguas. Fue allí, después de examinar muchas imágenes satelitales de la zona, que notó lo que parecía ser un antiguo río, completamente seco y más tarde identificado como Wadi Baton. Esto significa literalmente el río del ombligo en árabe, y este río que fluye a través de Arabia. Sarinj cree que hace 6000 años se habría unido con el Éufrates, el Tigris y nuestro cuarto río, el Corán, que habría desembocado juntos en el Golfo Pérsico.
¿Escuchaste eso? Como he dicho anteriormente, si podemos encontrar dónde se encuentran los ríos Tigris, Éufrates, Gijón y Pichón, eso nos dará un poderoso indicador de dónde está el Edén. Bien, ahí es donde las cosas se complican un poco porque Sarin propone que el río Carón es el río Gijón, que se origina en Persia y fluye hacia el suroeste, hacia el Golfo Pérsico. Aquí es donde es un poco difícil. Verás, la Biblia dice que Gijón ha estado serpenteando todo el tiempo a través de Etiopía, que, como hemos visto antes, es considerada Etiopía. Pero nos encontramos con un tipo llamado Ephraim Spitzer. Spitzer es el traductor de la Torá. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Él cree que esta es en realidad una mejor traducción de la palabra. Cush es el término Kashu, que se refiere a los Kasai que conquistaron Mesopotamia en 1500 a.C. En realidad venimos de esta región, Persia, Kuwait. Esto tiene mucho sentido para esta teoría, porque el Carón en realidad fluye a través de estas áreas de las que acabamos de hablar. Así que echemos un vistazo a nuestro próximo río, el río Pison, que el profesor Sarin afirma ser el río Barton o el río Rumal de hoy en día. Aún más apoyo a esta afirmación es que la Biblia misma dice que el nombre del primero fue Pishón. Esta es la que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de la tierra es bueno. El arqueólogo Joel Kramer, y autor de La tierra donde descendió Dios, revela un mensaje clave sobre Wadi. Verás, como dice la Biblia, la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro que está allí es buen oro. Así que Joe y su hijo visitaron la región y descubrieron que en la cuenca del río Wadi Rumax, en realidad había 55 minas de oro. Una mina de oro conocida como la cuna del oro ha sido explotada durante miles de años y sigue siendo la mejor mina de oro de Arabia Saudita hasta hoy. Una de las cosas que realmente me sorprendió fue que Joel y su equipo encontraron una pieza única de roca volcánica en la cima del Hijaz. Si este es el origen del río Pichón, esta es la fuente. Descendieron más a lo largo del lecho seco del río y encontraron material rocoso inusual en el fondo del lecho del río. Viajaron 500 millas a lo largo del río seco, a través del desierto, Arabia Saudita y otros países. ¿Qué encontraron en el fondo? No lo creerás. Descubrieron esta inusual roca volcánica porque ahora está lisa debido a la erosión del río. Pero la locura es que no puede haber venido de ningún otro sitio, ya que estas rocas solo se producen en las montañas del Hejaz. La gran noticia, sin embargo, es que no solo los arqueólogos cristianos creen que el jardín del Edén podría estar en la punta del Golfo Pérsico cerca de la Tierra, sino también Ward Hanford, quien por supuesto no es un teólogo, sino un hidrólogo con un doctorado. Su teoría es que en el mundo antiguo había una presa natural en el estrecho de Hormuz, lo que significa que ahora hay abundante agua en el Golfo Pérsico, que alguna vez era tierra seca. Él cree que es allí donde se unen los 4 ríos. Ahora él cree que el jardín del Edén desapareció para siempre bajo las aguas del Golfo Pérsico. Tengo algo que confesarte. Sí. No estoy completamente satisfecho, aunque sí creo que podría ser la ubicación real del Edén o al menos que está muy cerca de esa zona. Todavía hay una enorme pregunta en mi cabeza que me ha llevado a desarrollar mi propia teoría. Chicos, honestamente mi teoría no vale la pena mencionar en absoluto, así que déjame compartir con ustedes algo que es mucho más importante que todas estas teorías. Y entonces, si todavía estás aquí al final, compartiré mi teoría con ustedes. Queridos amigos, ¿cuál es la parte más importante de este video? Bueno, es esto. ¿Qué pasa si no podemos encontrar a Edén? Por ejemplo, ¿qué pasa si por alguna razón no se puede acceder? ¿Qué pasa si es porque nosotros, como mundo, hemos llevado nuestros pecados tan lejos de Dios que la presencia de Dios ha desaparecido? Nuestros pecados nos separan del Dios Santo y por lo tanto somos expulsados del cielo. De hecho, creo que otra posibilidad es que el secado de los ríos Pisong y Gehon sea una señal.
Esto es una señal de lo seco que nos hemos vuelto espiritualmente como personas, pero la triste realidad es que muchos de nosotros tenemos sed, pero nos negamos a beber el río del agua viva. Pero también hay buenas noticias, porque hay otro jardín del Edén. Hay un jardín del Edén que nunca se perderá, porque es poseído por un hombre eterno que ha asegurado que el cielo será recuperado. Jesucristo, el último Adán, restauró el jardín del Edén para nosotros cuando tomó nuestros pecados y nos devolvió a la comunión con Dios. Aunque deberíamos ser enviados como Adán y Eva, Jesucristo tomó nuestro pecado y lo separó del oriente del occidente. Ya no lo quita para que tú y yo podamos ser perdonados, porque Jesucristo dejó su paraíso en el cielo y entró en nuestro mundo perdido, nuestro jardín perdido del Edén. Él murió en la cruz por ti y por mí. Aunque somos pecadores perdidos, Él murió por nosotros para que podamos ser perdonados. Si creemos que Él sabe esto, nosotros también podemos disfrutar del Edén para siempre. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se dice que la nueva ciudad de Jerusalén vendrá a la tierra. Realmente creo que el jardín del Edén será restaurado de nuevo en la tierra. Lo más importante es, si recuerdas algo de este video, recuerda esto. ¿Sabes dónde está la verdadera ubicación del jardín del Edén? Donde hay palmeras, donde hay ríos, donde hay frutas, donde hay cosas hermosas. No, la verdadera ubicación del jardín del Edén es donde está Cristo, donde está Cristo. Ese es el cielo. ¿Recuerdas al hombre que murió junto a Jesús en la cruz? ¿Qué le dijo Jesús cuando se dio cuenta de quién era Jesús? Cuando se dio cuenta de que este hombre era el Hijo de Dios y confía en Él. Hoy te digo que estarás conmigo en el cielo, porque Cristo sabe que cualquiera que crea en Él encontrará la paz, encontrará el cielo, encontrará el Edén, porque la ubicación del Edén es donde está Jesús. Así que si estás viendo esto ahora mismo y eres un cristiano nacido de nuevo, puedo decirte que no necesitas encontrar el lugar del Edén porque ya lo has encontrado en Jesucristo. Si usted está mirando esto ahora mismo y todavía no cree que Jesucristo es su Señor y Salvador, ¿puedo decir que este Edén está disponible para usted ahora? Todo lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. Él te salvará, Él te dará el cielo. Ahora el cielo será recuperado por cualquiera que se vuelva hacia Él. Bueno, ya has sido muy paciente. Entonces, ¿cuál es esta gran pregunta que me deja la teoría del Golfo Pérsico? La Biblia dice que un río salió del jardín del Edén para regar el jardín y de allí se separó y se convirtió en la fuente de 4 ríos. Así que en otras palabras, el jardín del Edén original no estaría en el fondo donde los 4 ríos se encuentran, sino en la fuente del río. Estará en la fuente del río. Es por eso que otro historiador, David Rowell, dijo que propuso que el jardín del Edén estaba en realidad en Persia, justo en la cima de la fuente del río. Dijo que ahora está cubierto por una ciudad llamada Tapriz. Utilizó argumentos similares a los que hemos escuchado antes, los casés, los que eran, y también demostró que el río Gisel Osan, que significa oro, podría ser el río Pisón, ya que también se encontró oro en esa zona. Luego está Gael Hon Arras, que es el río Gihón, que también comienza junto al río Éufrates, y también comienza en la fuente del río Tigris, en las montañas del norte de Persia. David también descubrió que la parte oriental de esta región, la parte oriental del jardín del Edén, que él creía que era una región llamada Opa y Nocadia inferior, podía traducirse como no. ¿Recuerdan cuando Caín fue expulsado del jardín del Edén? Cuando fue llevado hacia el este a la tierra de Nod. Pero puedo oír lo que estás diciendo ahora mismo. ¿Quieres decir, Joe, esta no es tu teoría? Entonces, ¿cuál es tu teoría al borde de la carretera? Bueno, he estado pensando porque he visto muchas de estas teorías. Algunos de ellos sí, creo que podemos descartarlos por completo. Pero parece que hay algo de verdad en todo esto. Quiero decir, por ejemplo, ¿por qué siempre sabemos que Etiopía es la tierra de Cush? Por alguna razón, no me gusta mucho cancelarlo y decir, no, ya no decimos que eso es Cush. Entonces, ¿por qué Pangea es súper constante? Si miras el mapa, Etiopía, si lo juntas, está muy cerca de Persia. Entonces, ¿qué pasa si el río Geón realmente nace en la misma fuente junto a Persia? Ya que Etiopía está muy cerca de aquí, donde comienzan los ríos Tigris, Éufrates y Pichón.
¿Y si después de los días de Noé lo perdimos? A medida que el continente se separó, desapareció para siempre. El jardín del Edén debía ser restaurado en el templo. Luego eso también desapareció, pero finalmente se recuperó. El jardín del Edén regresó a través de Jesucristo y nunca desaparecerá. Estos son mis pensamientos. Esta es una teoría. Ahora tal vez dirás que no entiendes por qué. Porque Adán y Eva nos enviaron a nosotros. También perdimos el jardín del Edén. Si haces esa pregunta, tienes que ver este video. Si te ha resultado útil este video, hazme un favor y suscríbete. Aprecio tu amistad en este canal. Dios bendiga a todos y gracias por ver.